Saludos, queridos amigos. Sean todos muy bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como cada entrega, traemos un programa cargado de contenidos, contenido basado en valores patrióticos, valores culturales y todo tipo de informaciones importantes para utilidad de todos ustedes. Hoy tendremos en estudio a el historiador Edwin Espinal Hernández, quien es un destacado intelectual de la provincia de Santiago, para nosotros culminar con la cronología de los hechos acontecidos después de la Declaración de Independencia el 27 de febrero del año 1844. Como todos bien saben, estuvimos en Asua, llevando un programa especial y hablando de los hechos acontecidos en la batalla del 19 de marzo. Luego tuvimos aquí un panel con historiadores locales hablando de las proclamaciones por los pueblos, entre otros detalles, después de la independencia. Entonces hoy con Edwin Espinal estaremos hablando de esa gran batalla que se dio en Santiago el 30 de marzo. Así que ustedes los invitamos a que permanezcan en sintonía para que no se pierdan el contenido de este programa. Regresamos en breve. Efemérides del mes de marzo. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el 1992. Su principal objetivo es despertar el interés de preservar este recurso que es de vital importancia para la vida del planeta. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU trata de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las metas de este objetivo cubren tanto los aspectos del ciclo del agua como los sistemas de saneamiento. Según la OMS y la UNICEF, para el 2023, 2.200 millones de personas carecen de acceso regular a servicios de agua potable y para el 2022, 3.500 millones de personas todavía carecían de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, incluidos 419 millones que practicaban la defecación al aire libre. Unas mejores condiciones de agua, saneamiento e higiene podrían evitar unas 400,000 muertes al año por enfermedades diarreicas entre niños menores de 5 años. El acceso al agua potable es un derecho, el cual fue reconocido por las Naciones Unidas en el año 2010. Sin duda alguna, tenemos un tema de inestabilidad planteado, con dos variables que se alejan cada día más de su punto de equilibrio: una población que va en franco crecimiento y un recurso vital para la vida como lo es el agua, que conforme al tiempo más escasea. El hombre sigue intentando combatir esta incertidumbre a través de tecnologías como son la desalinización de las aguas del mar y la obtención de agua potable a partir de la humedad del aire. El 22 de marzo es un llamado a la atención para que reflexionemos sobre la seriedad de esta problemática. Piensa y haz conciencia. El poder de saber. En los últimos tiempos, la tecnología ha sido la protagonista de impulsar los avances de todas las áreas del conocimiento y el desarrollo sostenible a nivel mundial. En esta carrera, China va tomando la delantera en algunos campos de la ciencia tecnológica. En el 2015, el gobierno chino presentó un programa Made in China 2025, con el propósito de pasar de convertirse de ser el masivo fabricante de productos de baja calidad a ser el país líder en tecnología a nivel mundial. Este programa contempló más de 250 objetivos en diferentes tipos de tecnología, de las cuales se han completado ya el 85% aproximadamente. Por ejemplo, aplicaciones como TikTok, CapCut, Chain, Temu y Dixit están captando la atención en todo el mundo. Por si no lo sabías, China ha estado encabezando sectores que tradicionalmente otros países encabezaban. Por ejemplo, la de los autos. En los últimos años, China ha vendido más autos que los países líderes de estos mercados, principalmente en la línea de autos electrónicos. Y es que China es el mayor fabricante de baterías de todo el mundo.
China produce del 85 al 95% de la cadena de suministros para la fabricación de paneles solares y se proyecta que para el 2028 el 60% de la energía renovable del mundo se producirá en China. El 70% del mercado mundial de drones es de fabricación china. Sobre el proceso de desarrollo de las computadoras cuánticas, China es el país que está generando más artículos sobre los avances de esta tecnología. Y en cuanto a la inteligencia artificial, son los líderes del mundo en patentes en base a esta tecnología, la cual ha colocado a las tierras raras en el centro de atención de todo el mundo. China es el país que tiene la mayor cantidad de estos elementos con una reserva de 44 millones de toneladas. La República Dominicana, según las declaraciones del presidente, tiene alrededor de 100 millones de toneladas brutas de estas tierras raras. De confirmarse esta cifra, ¿te imaginas el salto económico que esta produciría? ¿Estaremos listos nosotros para aprovechar esta oportunidad? Piensa y haz conciencia, el poder de saber. Saludos, estamos aquí de vuelta de nuevo en su programa El Poder de Saber. Como dijimos al inicio del programa, tenemos aquí ya en estudio a Edwin Espinal Hernández, quien es historiador, es el director de la carrera de Derecho de la Universidad de la Pucamaima, Recinto Santiago. Fue ex director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, del cual tiene varios diplomados en ese campo de saber. Recibió el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2020. También es escritor de múltiples obras importantes, de las cuales podemos destacar la obra de Historia Social de la Provincia de Santiago, 1863-1900, el cual por esa obra recibió el premio de la Feria del Libro en el año 2006. Así que con nosotros aquí ya en estudio, el historiador de la provincia de Santiago, el señor Edwin Espinal Hernández. Bienvenido, Edwin. Sea tú muy bienvenido aquí, primero a nuestro municipio de Moca, ya que somos prácticamente vecinos, y a este espacio El Poder de Saber. Muy bienvenido. Gracias. Edwin, nosotros, como decíamos al inicio, hemos estado dilucidando los hechos que fueron importantes para nosotros concretizar o cristalizar lo que sucedió el 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde. Hablamos de las proclamaciones que se hicieron después de eso en cada uno de los municipios y cada una de las provincias. Fuimos a Azua y tuvimos un programa especial desde allá con esa gran batalla del 19 de marzo, que fue uno de los eventos más importantes post-independencia. Y entonces te tenemos aquí a ti, que eres un experto en lo que pasó el 30 de marzo de 1844 en Santiago, que es la gran batalla del 30 de marzo en Santiago. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice al señor Apolinar Medrano. ¿Cómo es lo correcto, Edwin Espinal? ¿La batalla del 30 de marzo o la batalla de Santiago? Batalla de Santiago. ¿Por qué? Porque las batallas se conocen por el lugar donde se libran, no por la fecha. Muy bien, muy bien. Bueno, están en sintonía los azuanos y los santiagueros en decir que en Azua la batalla del 19 de marzo es la batalla de Azua el 19 de marzo. Así es. Entonces, en Santiago no es la batalla del 30 de marzo, porque hago la pregunta porque todos conocemos ese evento histórico como la batalla del 30 de marzo. Inclusive el domingo, que estamos a 30 de marzo, se van a realizar las actividades que se hacen cada año para celebrar esta fecha, y todos los medios de comunicación y en el argot popular todo el mundo dice, bueno, la batalla del 30 de marzo la vamos a celebrar este domingo. O sea que hay que ir cambiando, ¿verdad? Claro, esa expresión. Claro, es la batalla de Santiago. Tú tienes batalla de Santo Tomé, batalla de Sabana Larga, batalla de Belén, batalla de la Estrelleta. Todas las batallas se conocen por el lugar donde se libran. Batalla de Waterloo. Pero es cierto. El ataque de Pearl Harbor. O sea, tú no tienes presente la fecha. ¿Cuándo ocurrió Pearl Harbor? ¿Cuándo ocurrió la batalla de Waterloo? O sea, el lugar es el que te marca
Es cierto. El hito histórico, no la fecha. Inclusive las batallas que, así como tú mencionas, que se han escenificado aquí en la República Dominicana, en esta isla, se le conoce por el nombre del lugar, no por la fecha, pero entonces la del 19 y la del 30 se conoce por la fecha. Bueno, eso será otra discusión. Edwin, ¿a qué le atribuye usted la victoria que tuvimos nosotros los dominicanos ese 30 de marzo? ¿A qué usted le atribuye eso? Sabemos que la estrategia que se libró o se llevó en acción en Asua fue prácticamente similar a la de Santiago, ¿verdad? ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuáles fueron los motivos principales o las estrategias fundamentales para que nosotros los dominicanos, que al igual que en Asua, éramos menos en número y un ejército con menos experiencia de guerra y pobremente armados? La estrategia clave aquí fue justamente el manejo del terreno, el conocimiento del terreno por parte de José María Inver. ¿Por qué? Porque José María Inver se coloca en un punto elevado con respecto a la sabana de la ciudad de Santiago en ese momento. Y desde ese punto alto podía dominar el movimiento de los haitianos. Y los haitianos sencillamente estaban a la vista de los dominicanos, que estaban ubicados en 3 fuertes que delimitan esa zona llana del casco urbano de Santiago, que se hace más pronunciada a partir de la avenida Antonio Guzmán, que cae en declive hacia lo que sería en ese momento la Playa del Río, que es donde hoy están los barrios de La Joya y Baracoa. Okay. Y además, los puntos de ataque que utilizaron los haitianos eran justamente las rutas de los caminos que entraban a la ciudad. O sea, ellos no buscaron puntos alternos de ataque. Si hubiesen tomado puntos alternos de ataque, acaso pudiesen haber tomado la ciudad por los flancos. Pero también hay un elemento que se destaca desde crónicas del siglo XVIII, es que Santiago, si bien no tenía murallas, tenía una vegetación en todo su entorno que la hacía prácticamente impenetrable. Y el río Yaque, que era... Y también el río Yaque como un elemento natural que tenía que cruzarse obligatoriamente. Correcto. Para poder llegar a la ciudad. Porque la otra banda era una zona de producción agrícola. No había asentamientos humanos considerables. Correcto. Sí, o sea que el ejército haitiano tuvo que recorrer toda una zona boscosa hasta llegar a la ciudad. Atravesar un río, me imagino, un río bien caudaloso, claro, en esa época, el río del Yaque, del norte, para poder llegar a donde estaban los dominicanos. También la guerra de guerrillas, que fue utilizada en Asua por Duvergé para retrasar uno de los frentes. Vemos también que en la batalla del 30 de marzo se utiliza esa misma estrategia con Francisco Antonio Salcedo, que también... ya en Talanquera y eso... Escalante eso y Talanquera, sí. Escalante y Talanquera, eso es próximo a Dajabón, ¿verdad? Sí. Ahí también se utilizó esa misma estrategia. ¿Tú crees que fue también importante ese retraso o fue fundamental esa guerra de guerrillas? Claro, fue importante ese retraso porque eso impidió la llegada a tiempo del ejército y dio tiempo igualmente a que se organizara una línea de defensa en la zona de la sierra. Mella sale a la sierra, se organiza esa línea defensiva, previendo que acaso los haitianos tomaran el camino de la sierra para llegar a la ciudad. Y si bien no tomó acción en el momento de la batalla, es justamente esa línea de acción defensiva la que repele a los haitianos en su retirada. Correcto, que lo hicieron tanto en Dajabón como ya próximo a Mao, también en Chacüey, que también hubo una escaramuza, una guerra de guerrillas con el mismo objetivo. Así es. Entonces, qué bueno que tú mencionas a Ramón Mella, Ramón Matías Mella. Ramón Matías Mella era el comandante de Santiago. Claro, Mella fue designado por la Junta Gubernativa para articular la defensa de Santiago. Correcto. Entonces, ¿en qué circunstancias es que José María Inver queda como comandante? Porque sabemos que Mella salió a San José de las Matas. Claro, después que llegan las tropas de Escalante y de Talanquera, entonces Mella sale a la sierra. Pero ¿qué resulta? No se logra articular la defensa de la ciudad con el general Felipe Vázquez, que es enviado a La Vega. Incluso se planteó en algún momento, si era imposible la defensa de la ciudad, entregar los cañones e inutilizarlos con clavos para evitar que pudieran disparar. Pero entonces, sin duda, a partir de una orden de Mella,
se requiere a José María Inver, que era el funcionario más importante en ese momento en Moca, que pertenecía a La Vega, y es Inver quien en los últimos días previos a la batalla, a partir del 27 de marzo, culmina la defensa de la ciudad. Correcto. Y es el que comanda la batalla de Santiago del 30 de marzo. Exactamente. Inver fortifica estos 3 cerros, que existía una tradición de fortificación desde el siglo XVII. Establece la artillería y la infantería en esos 3 fuertes. Y por supuesto, una labor que previamente se llevó a cabo fue la búsqueda de agua en el río. No en el mismo momento de la batalla, sino previo a la toma de la acción de guerra. ¿Por qué? Porque el agua era esencial para enfriar los cañones. Cada vez que se disparaba un cañón, había que enfriarlo con agua para poder manipularlo y entonces volver a cargar y disparar. Que en eso fue parte muy importante Juana Saltitopa, ¿verdad? Sí, o sea... esa fue una de sus labores. Las mujeres tuvieron a cargo esa labor de ir a buscar agua al río, pero reitero, no se hace en el momento de la batalla. Primero, por la distancia que hay entre los puntos de aprovisionamiento del río Yaque y esos 3 cerros. Correcto. O sea, ni siquiera hoy aún una persona puede ir con un cubo de agua a Nivaje y llegar a Pueblo Nuevo. Exacto. Es imposible. O sea, esa labor se realizó días previos, considerando que eso era parte de la técnica del armamento que se usaba en la época. Porque ya los dominicanos sabíamos que los haitianos venían, incluso antes del 19. Los dominicanos lo saben desde el 9 de marzo, porque Gerar les requiere autorización al Poder Legislativo haitiano para poder movilizar el ejército. O sea, desde principios de marzo ya se conocía. Y esas proclamaciones que se hacen en el Cibao y en el sur tienen por objeto vincular a todas las autoridades, a todos los comerciantes de cada una de esas ciudades para poder constituir el ejército que se va a reunir en Santiago y que logra la adhesión también de la Plaza de Santiago a la Independencia el 6 de marzo. Exacto. Cuando se toma preso a Morissette, que era el comandante haitiano de la Plaza de Santiago en ese momento. Entonces, lo que significa es que la labor de Francisco Antonio Salcedo y lo que salieron al encuentro de los haitianos era como una brigada de reconocimiento, ¿verdad? Más que de reconocimiento, de choque y de retraso, como ya se señaló, exacto, del ejército, de la avanzada del ejército. O sea, que ya los dominicanos conocíamos que los haitianos venían, lo único es que Francisco Antonio Salcedo y su caballería o su artillería, infantería, perdón, avisaban por dónde ya venían, claro, los haitianos. Ya se conocía igualmente la ruta de acceso a la ciudad. Usted mencionaba ahorita que la salida de Ramón Mella fue establecer otra línea de defensa en San José de la Mata, o fue reclutar más soldados para traerlo al fuerte de Santiago. Buena puntualización, porque se planteó la doble acción. No solamente establecer esa línea de defensa, sino al mismo tiempo enviar hombres a Santiago. Si tú te estudias los documentos de la época, tú descubres el envío de municiones, el envío de pólvora, el envío de balas. Incluso hay un oficio muy conocido de un oficial apellido Cava que le pide una carga de romo para los soldados. Sí, para calentarlo para la pelea. Así es un elemento del uso del ron en las batallas de la Guerra de Independencia. Y al mismo tiempo hay otros documentos donde se establece el envío de caballos, el envío de hombres a Santiago. O sea que se trabajó en ambos frentes. Exacto. Entonces, la ausencia de Mella el 30 se debe a que Mella quedó en San José de la Mata para establecer esa organización, o no le dio tiempo a regresar a tiempo con los soldados que fue a reclutar. No, porque ya estaba aquí Inver. Eso fue una estrategia. Tú te quedas aquí, que yo me voy a la sierra. Claro, o sea, no se deja la Plaza de Santiago sola, pero claro, hay una sustitución de mandos. Exacto. O sea, no es que se busca a José María Inver a última hora. Indudablemente que eso fue un requerimiento de Mella. Correcto. Sin duda, indudablemente. Sí, hago la pregunta porque tenía entendido, yo no soy un historiador ni un experto en eso, pero por lo que tengo como sabido es que Mella fue a la sierra a buscar soldados para regresar a Santiago. Por eso le preciso la pregunta, si la idea era esa
y no le dio tiempo a regresar al cabo del 30, cuando llegó Pierrot y los haitianos, o la estrategia desde el principio era que José María Inver quedara a cargo de Santiago, del fuerte en Santiago, y que él iba a la sierra para permanecer allá como comandante. Sí, o sea, permanece en la sierra, pero los cambios de mando implican que Inver sea el último hombre. Sí. Claro, ese es un movimiento militar que desde el punto de vista político le restó fuerza a los trinitarios, a los liberales duartistas. ¿Por qué? Porque no es un duartista, un liberal, el que gana en Azua, en Santana. Uh-huh. Y quien gana en Santiago es un francés. Sí. Y en ese momento la Junta Gubernativa estaba requiriendo muy insistentemente el apoyo de Francia. Y eso dio al traste con que Inver fuera desconsiderado después de la batalla, siendo francés. O sea, el triunfo de Santiago se debe a 3 franceses. Sí, porque Pelletier también era francés. Pelletier era francés y Achille Michel era francés. Achille Michel, que Achille Michel y José María Inver tuvieron vida social aquí en Moca. Sí, claro, Inver casa en Moca y tiene hijos en Moca. Inver fue incluso corregidor de aquí del ayuntamiento. Pero sí, indudablemente que vino muy joven. Y me imagino que el hecho de ponerlo a él como comandante de armas era por la experiencia que tenía como soldado ya en Francia. Sin duda. Correctamente. Entonces, aunque no sea el tema específico, ¿qué opinión tú tienes? Voy a aprovechar tu presencia, que eres un historiador que conoce mucho de la historia dominicana. ¿Qué te parece la estrategia que utilizó Santana? Porque va de la mano con el asunto de solicitar el apoyo de Francia. Santana, después del 19 de marzo, se retira a Baní. Algo que no se estila en las batallas. Hablábamos de eso en el panel anterior, de que cuando un ejército tiene éxito en una batalla, lo que se estila es perseguir el enemigo hasta echarlo del territorio. Entonces, Santana se retrae el 19 de marzo. Algunos historiadores dicen que fue una estrategia de Santana hacer eso para esperar el refuerzo de Francia y indilgarle el éxito de la batalla de independencia a los franceses. O sea, que era un plan orquestado por los afrancesados. ¿Qué opinión tienes tú sobre esa estrategia de Santana? Yo entendí la estrategia de Santana cuando fui al sur por primera vez. ¿Por qué? Después que tú sales de Baní, tú tienes las montañas del Número, y después que pasas las montañas del Número te enfrentas con esa planicie de Azua, esa recta que hay hasta llegar a Azua, y no hay montañas. Es una llanura extensísima. Entonces, ¿con quién se enfrenta Santana? Con la avanzada del ejército de Gerard. La segunda ala del ejército se incorpora después del 19. Entonces... Sí, el 21 de marzo llega a Sufrón. ¿Cómo llega a Sufrón? ¿Cómo se pretende que el ejército haitiano permanezca, que el ejército dominicano permanezca en Azua, en un punto llano, para enfrentar al grueso del ejército haitiano, ya reconstituido? O sea, tú estás... Entonces, ¿qué hace Santana? Santana se repliega a Baní. ¿Por qué? ¿Qué queda en el medio? De las montañas del Número. Las montañas del Número. Entonces, los haitianos en ningún momento pueden traspasar las montañas del Número. Porque si hubiesen traspasado el Número, llegan a Santo Domingo. Sí. Okay, o sea, esa lógica geográfica tiene que ir de la mano con la decisión militar de llegar hasta Sabana Way. Muy bien. O sea, ese aspecto geográfico no puede desvincularse de ese planteamiento. Ok. Bueno, por eso, mira qué bueno, porque... Pero claro, ya una vez en Sabana Way, ahí están también las documentaciones y las cartas de Santana requiriéndole al cónsul Saint-Denis cuándo que van a llegar, cuándo que vienen los hombres, cuándo que vienen las armas. Correcto. Pero Francia fue muy tibia, tímida en cuanto a eso, y el apoyo nunca llega. Bueno, esa contradicción es un buen debate, porque los demás historiadores que están en desacuerdo con la oposición suya establecen que por esa estrategia, incluso el presidente Gerard pernoctó esa misma noche del 19 en Azua, en los alrededores. Sí, cuando los haitianos se van, queman la ciudad. Ellos quedan cerca, incluso... Pero además hay que tomar en cuenta que los haitianos quedan varados en Azua
el resto de esa primera mitad del año. Y no pueden recibir tampoco apoyo naval porque los dominicanos los derrotan en Tortuguero. Correcto, correcto. Que también fue fundamental esa otra batalla. Exactamente. Se le cortó el paso terrestre y se le cortó igualmente la ayuda marítima por la costa. Así es. Bueno, en fin, ese es un debate. Ese es un debate, porque entonces también se dice que si no se hubiese abandonado la plaza de Asua, si no se hubiese retraído Santa Ana, tampoco Sufrón puede llegar a Asua. Pero bien, eso es un debate interesante. Supongamos entonces, vámonos a una ucronía, supongamos que llega Sufrón, se une al ala comandada por Gerard, derrotan a los dominicanos, cruzan el número y llegan a la capital. Sí, tiene lógica tu planteamiento. Tiene mucha lógica. Bueno, pero volviendo a lo del 30 de marzo, que es lo que nos compete a nosotros. Sabemos que, y reiteramos, la diferencia que había en ambos frentes. El frente dominicano, con un ejército menos numeroso, menos preparado, sin experiencia. Todo lo contrario, el de Haití. Se dieron muchas estrategias. No solamente fue lo del enfrentamiento de choque. O sea, la estrategia de choque y enfrentamiento no fue lo único que nos dio la victoria a nosotros en esa batalla, sino también otro tipo de estrategias. Como por ejemplo, y quiero saber tu opinión, qué tú opinas de eso y qué de cierto es que se corrió el rumor del ejército haitiano que en Asua habían matado al presidente de Haití, Charles Gerard, que era el que él mismo personalmente iba comandando uno de los frentes. Y que eso hizo que los haitianos bajaran también el ánimo de batalla. Y que también Pierrot tenía intenciones o aspiraciones presidenciales. Y a escuchar la noticia de que en Asua muere el presidente y que en Haití hay una convulsión social, entonces es que él también es lo que finalmente lo hace a él tomar la decisión de salir hacia Haití. Eso... Sí, o sea, esa es la primera fake news dominicana. ¿La primera? Fake news dominicana. La primera bola que se echa a correr es la muerte del presidente en Asua. Y el presidente Gerard no muere en Asua. No, claro que no. Y es por eso que Pierrot desiste de reiniciar el ataque el 21 de marzo. Y además José María Inver le refirió que tenían hombres desde Santiago hasta la Puerta del Conde. Lo que no era cierto. Lo que no era cierto tampoco. Bueno, entonces hay otra estrategia que también se menciona y es la de tocar una corneta, que no se sabe quién fue que la trajo, la corneta, que era una corneta militar, que era... Porque vamos a irnos a la época. No es como ahora que en una guerra hay mucha tecnología, hay sistemas de radio, de comunicación satelital, que bueno, era la tecnología de la época. ¿Verdad? En la tecnología de la época eran los tambores, los sonidos, ¿verdad? Que pudieran escuchar a grandes distancias a los soldados en el campo de batalla. Entonces, también se dice que una de las estrategias del ejército dominicano fue tocar esa famosa corneta, que era una corneta del ejército haitiano, que lo que indicaba era la retirada. ¿Eso fue así también? No tenía conocimiento de ese dato. Bueno, tengo como sabido de que esa corneta la trajo un militar francés que estaba en Haití y se la entregó a los dominicanos, que incluso fue uno de los que advirtió también de la salida de los haitianos, además de lo que usted mencionó, de la solicitud de Charles Gerard al Congreso, y trajo la noticia y trajo ese artefacto. Bueno, eso también dicen que eso fue parte del ejercicio de la batalla. Entonces, usted decía al inicio que los haitianos vino una columna que se dividió en 3 frentes. ¿Por dónde fue esos 3 frentes? Y para edificar a los que nos están mirando en Santiago, ahora, actualmente, ¿cómo podemos identificar esos 3 frentes? Geográficamente. El ejército viene por la banda occidental del río, lo que sería la otra banda ahora, y se divide en 2 alas. El punto de la emboscada. Sube el camino de la emboscada, Cuesta Colorada, Gurabito, el arroyo de Gurabito, lo que hoy es el camino, bueno, en ese momento el camino de Santa Ana, el camino de Gurabito, la hoy avenida Inver, por donde sube hasta la ciudad, como se sube hasta ahora. Y el ala que permanece en la zona de otra banda cruza la herradura y llega entonces hasta el paso del río, el paso de los Borbones, que posteriormente se conoció,
donde luego se construyó el puente Yaqui, y ahora hay un puente peatonal, y cae cercano a la zona donde actualmente se encuentra el Colegio Santa Ana, en la calle 16 de agosto, esquina calle Colón. Entonces, es esa ala del ejército haitiano la que primero inicia el ataque en contra de las posesiones dominicanas. Sabemos que los tres fuertes se denominaron con el lema de la bandera, de los trinitarios, Dios, patria y libertad, y justamente los haitianos atacan primero el fuerte Libertad, que era el más débil, el que tenía el cañón de menos, más pequeño. De menos diámetro, el cañón más pequeño. Sí. Los dominicanos no utilizan la caballería. No utilizan la caballería sencillamente porque estaban en un punto alto. Por eso utilizan la artillería y la infantería. Correcto. Solamente hay, después de los ataques de artillería y de infantería, una carga al machete que la encabeza el capitán Fernando Valerio en ese momento. Los haitianos se repliegan, no pueden tomar esa posición a pesar de ser la más débil. Esa posición la apoya el Fuerte Patria, que estaba en el centro. Sí, correcto. Y los restos del Fuerte Patria, los dos frentes. Los restos del Fuerte Patria están sobre la avenida Antonio Guzmán Fernández. Hay un parque, el Parque de la Constitución, y hay un torreón que marca el lugar del fuerte, y digamos que la pared encachada se puede ver en el patio de un inmueble que está cercano ahí, donde estuvo antes la Junta Electoral de Santiago. Muy bien. El Fuerte Patria acompaña esa defensa del Fuerte Libertad. Los haitianos no pueden tomar ese punto, como dije, y esa ala cruza la sabana, donde hoy están La Joya y Baracoa, y se integran con el ala que había llegado cruzando la Emboscada, Cuesta Colorada y Gurabito. Entonces ahí inician un nuevo ataque, 3 ataques en contra de la posición más fuerte, que era donde estaba Inver, el Fuerte Dios. El Fuerte Dios. Ahí igualmente... ¿Dónde está el parque ahora? Donde está el Parque Inver ahora. Entonces los dominicanos, igualmente, artillería, infantería, en ese punto, apoyados también por el Fuerte Patria, son los que eliminan los intentos haitianos por ese lugar. Otro error haitiano fue igualmente atacar en columna cerrada. Sí. Y no desplegar el ejército. Es correcto, porque la artillería entonces ahí hacía su trabajo. Hacía su trabajo y se llevaba prácticamente encontraba a todos aglutinados. Un pelotón prácticamente completo. Sí, sí. Y igualmente, no solamente las balas de cañón, sino también lo que se conocía en ese momento como metralla, que era todo el metal disponible que podía recogerse. Igualmente se entraba en el cañón para ser disparado, y claro, eso impactaba en el cuerpo de los soldados. Correcto. Y quedaban eliminados de inmediato. Sí. Porque aparte de esa gran mortandad que hacía mención José María Inver en su informe a la Junta Central Gubernativa, de esa gran mortandad, también sabemos que el doble de ese número eran heridos. Muchos heridos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Usted mencionaba que en el Fuerte Libertad y en el Fuerte Patria era donde estaban las artillerías de menos calibre, y que entonces en el Fuerte Dios, que es donde está actualmente ahora el Parque Inver, veo que está ahí uno de los cañones. Me imagino que ese es uno de los cañones que se menciona. Bueno, ese cañón... Pequeñito pequeño, pero ese cañón estuvo en un monumento que se construyó a principios del siglo XX en la esquina de la calle 30 de Marzo y Salvador Cucurulo. Se eliminó en 1924 por ya el tránsito que había en la ciudad en ese momento. Sí. Y ese cañón, no sé si era el del Parque Inver, o sea, no hay una referencia precisa de que ese fue el que estuviera ahí, pero ese monumento tenía incluso la verja, había sido hecho con bayonetas de la época de los fusiles utilizados, y también tenía balas de cañón. Muy bien, muy bien. Entonces, los cañones que están apostados allá en la Fortaleza San Luis, ahora actualmente, ¿esos son de la época también? ¿O son cañones también de la época. Al menos 2 de ellos estuvieron en los edificios del Gallo, de la tienda del Gallo, en la Máximo Gómez, esquina España. Y posteriormente, en el 2004, fueron llevados a la Fortaleza San Luis. Pero no hay precisión de que fueran utilizados en la batalla. Muy bien. La participación de Fernando Valerio. Háblenos un poquito de eso. Sabemos que Fernando Valerio entró a la batalla del 30 de marzo, la batalla de Santiago, el 30 de marzo, en la tarde ya.
No, la batalla se da entre... Empieza en la mañana. Entre mediodía y 5 de la tarde. Okay. Y hay que entender que siendo el primer ataque al Fuerte Libertad, Valerio entra en acción justamente en ese punto. Ok. Ah, bueno. Ok. Sí. Le hago la pregunta porque hay opiniones que dicen que al final de la batalla fue que entró Fernando Valerio No, con los andulleros. No. No O sea, el ataque de la carga a la machete se da justamente a propósito del ataque del Fuerte Libertad, de esa posición. Muy bien, que era donde estaba apostado. Donde estaba apostado Fernando Valerio con sus hombres ahí. Exactamente, bueno. Que fueron, fíjate, a propósito de lo que hablamos al comienzo, gente de Sabana Iglesia. Ok. Que sí, fueron correctamente. Que fueron justamente Fernando Valerio reclutados vino por con los Mella, andulleros por de los Sabana andulleros. Iglesia. Y bueno, andulleros porque trabajaban con... campesinos dedicados a la siembra, recolección y manufactura de tabaco. Correcto, sí. Por eso reciben ese nombre. Sí. Muy bien. Entonces, Edwin Espinal, ¿qué opinión tienes tú sobre ambas batallas? ¿Cuál fue más importante en el orden estratégico para cristalizar la independencia? ¿La del 19, la de Asua el 19 o la de Santiago el 30? Fíjate que son similares en cuanto al manejo del terreno. O sea, hay una clara percepción de la importancia del escenario de guerra, tanto por parte de Santana como parte de Inver. Santana, para replegarse y ocupar una posición que tuviera una barrera entre ambos ejércitos, y en el caso de Inver, una posición defensiva sin movimiento. O sea, ¿cuál era el planteamiento de Inver? Mantener la defensa de la Plaza de Santiago, que los haitianos no pudieran pasar de Santiago y seguir a Santo La Vega, Santo Domingo. Claro. O sea, por supuesto. Sí, porque la estrategia general era tomar Asua y tomar Santiago para encontrarse en Santo Domingo. O sea, una operación pinza para llegar hasta la capital. Claro, el triunfo de Asua se ve reforzado, consolidado con el de Santiago. Siendo Asua primera en el tiempo, Santiago posteriormente, si no se hubiese detenido a los haitianos en Santiago, los haitianos hubiesen seguido hasta la capital. Correcto. Entonces, si hubiesen tomado Santo Domingo, estando el ejército en Asua, sin duda, otro hubiese sido la historia. Otro hubiese sido la historia. Sin duda, los haitianos hubiesen acaso recibido más refuerzos y hubiesen traspasado el número y llegar hasta la capital también. Ambas fueron importantes. Ambas fueron importantes, claro. Bueno, te agradezco, Edwin Espinal, por aceptar esta invitación. Nosotros nos sentimos honrados con tu presencia. Eres una persona que te ha dedicado a esa noble causa de estudiar los eventos históricos y plasmarlos en tus obras. Nosotros desde aquí queremos hacer un aporte también en ese sentido de crear contenidos para que la juventud, las nuevas generaciones y la posteridad nunca olvidemos por qué nosotros en este momento, en la actualidad, tenemos la soberanía nacional, y esta independencia y esta libertad que nosotros tenemos ahora fue fruto a la muerte de todos esos patriotas que se entregaron no solamente en cuerpo y alma, sino incluso su patrimonio familiar, como es el caso de Duarte. Así que finalmente, Edwin, quiero pedirte que le dejes un mensaje final a esta juventud de estos tiempos, haciendo referencia a la importancia que es recordar, saber nuestros orígenes y por qué nosotros hoy gozamos de la libertad que tenemos. Sin duda, conocer la historia nos afirma en la identidad, en la nacionalidad, en el orgullo dominicano, y saludo esta iniciativa de recrear, de evocar la memoria histórica dominicana, específicamente los hechos vinculados a la independencia, que son justamente los que nos cimentan como Estado. Muy bien. Bueno, señores, reiteramos las gracias al historiador catedrático universitario Edwin Espinal Hernández por su participación en este programa El Poder de Saber. A ustedes decirle que en la próxima semana volveremos con contenidos basados en estos valores patrióticos para seguir aportando a nuestra sociedad dominicana. Así que muchas gracias por mantener la sintonía y hasta entonces.